Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá a través de las redes sociales están sintonizando nuestro canal, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y bueno, es tiempo de dar el mensaje ya después de haber alabado y adorado a nuestro Señor. Ahora vamos a compartir este mensaje. Hoy día domingo 11 de abril del año 2021. Vamos a meditar en la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del verso 13 al 25. Y de ahí viene el mensaje. Les invito a que antes de dar inicio nos pongamos en las manos de Dios, hagamos una oración para pedir su dirección. Oramos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más, Señor, estamos reunidos aquí en este humilde lugar en tu nombre, con el propósito de alabarte y adorarte, lo cual ya lo hemos hecho, Señor. Ahora, Padre, que me dispongo a compartir tu palabra, yo te pido, Señor, que seas tú obrando a través de mis labios. Señor, que ese mensaje que has puesto en mi mente y en mi corazón para compartirlo, Señor, que llegue hasta lo más recóndito de los corazones de todos aquellos que estarán escuchando tu palabra. Señor, yo me deposito en tus manos. Te pido que pongas vallado alrededor nuestro para que no haya ninguna disturbación. Y también alrededor de todos aquellos que en este momento allá en la televisión, en su celular, en su computadora, a través de las redes sociales se disponen a escuchar este mensaje. Padre, pon vallado alrededor de ellos y háblales, bendícelos, edifícalos, Señor. Muéstrales que tu palabra es viva y veraz, que es real y que tú lo que nos prometes lo cumples. Nos depositamos pues en tus manos, Señor, y úsame. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos para glorificarte a ti, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Y como les dije, proviene del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del verso 13 al 25. Dice así la palabra del Señor. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han sucedido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hasta aquí. A través de esta lectura que hemos tenido, nos damos cuenta que ya era el tercer día cuando Jesús había resucitado. A través de esta lectura vemos la reprensión de Jesús a aquellos hombres, a aquellos discípulos. Y es ahí donde viene el título del mensaje: la insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. La insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. Antes que nada, quiero decirles que mientras no hemos nacido de nuevo, todos, absolutamente todos, toda la humanidad es necia, es insensata, es ignorante, es tonta, porque así lo tiene el diablo. Los tiene llenos de sabiduría, pero es, como dice allá el apóstol Santiago, pero es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y en esta lectura vamos a meditar, y de ahí viene el título: la insensatez del cristiano lo lleva a la muerte. Todos hemos sido insensatos, pero muchos todavía lo siguen siendo. Y es lo que Dios quiere advertirte en esta mañana. Dice aquí que después, cuando ya era el tercer día que Jesús lo habían crucificado y que había muerto, dice que dos de ellos iban el mismo día, el día que él resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero dice la Escritura que Jesús se arrimó, caminó con ellos, pero les veló los ojos, le fueron velados para que no lo reconocieran. ¿Por qué? Porque Jesús quería saber qué era lo que pensaban de él. No porque Jesús no supiera, sino quería preguntarles a ver qué es lo que ellos sacaban. Dice que ya eran 3 días. Jesús, cuando les pregunta, ellos le dicen: pues ¿qué? Tú eres el único forastero que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén, dice. Como aquel Jesús que nosotros pensamos que era un gran profeta, era poderoso en batalla, en espíritu, dicen, en obras, pero lo crucificaron. Y hoy ya tiene 3 días y no sabemos. Dice, nosotros pensamos que él era. Y a Jesús se molestó, porque a través de esas palabras quiere decir que ellos verdaderamente no le habían creído lo que él les había prometido. Él les prometió: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchas habitaciones, casas. Dice: voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Jesús les prometió que él iba a resucitar, que así como la serpiente que fue levantada en el desierto por Moisés, cuando murmuraron de Dios, cuando Dios les mandó una plaga de serpientes para que les picara y se murieran, dice la Escritura que luego Moisés clamó a Dios
Y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, el que mire a la serpiente en el asta, va a sanar, no va a morir. Y Jesús, cuando él anduvo predicando, cuando le pedían señales, Jesús les dijo que señales ya no iba a haber más, sino la de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 veces en el pez del vientre, en el vientre del pez, perdón, que así iba a ser necesario que el Hijo del Hombre estuviera también 3 días en el vientre de la tierra, pero que al tercer día resucitaría. Y ahí vemos cómo Jesús ya les había dicho que al tercer día iban a resucitar. Dice, así como la serpiente fue levantada en el asta, allá en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado en la cruz. Ellos no lo entendieron. Pero Jesús siempre hablaba las cosas con claridad, para que la gente entendiera. Aquí ellos le dijeron, pues ¿que eres tú el único forastero que no sabes? Porque ellos daban por hecho que todas las regiones alrededor sabían. No había WhatsApp, no había Facebook, no había todas las redes sociales, sino ellos iban a estar seguros que en todo el mundo ya sabían. Hoy yo te puedo decir que todo el mundo sabe de que Jesucristo vino a morir en sacrificio por ti y por mí, para que su sangre y su cuerpo sacrificado fuera el sacrificio perfecto, olor fragante para Dios, y alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Todo el mundo lo sabe en estos días. Pero al igual que aquellos, la gente sigue siendo insensata y tarda para oír. Tarda quiere decir retardada para oír. Y eso fue lo que Jesús les dijo aquí a estos hombres. ¿Por qué? Recordemos que la salvación es por fe, no es por obras. Jesús ya les había hablado. Ellos lo seguían, ya eran discípulos de Jesús. Entonces, ¿dónde estaban mostrando su fe? Así es hoy en día la mayoría de las iglesias, la mayoría de la gente le hablan la palabra, pero si les cala, les duele, les lastima, les ofende, ya no quieren ir. Dicen, no, el pastor lo dijo por mí. Y muchos pastores asquerosos de verdad no predican la palabra, sino oyen, platican, les comentan algo. Y lo digo porque yo conozco pastores que sé que lo han hecho, que alguien les pide consejería y todo, y luego lo están publicando, aunque no dan el nombre, pero están predicando y sacan todas esas cosas. Entonces, eso es diabólico. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Ellos ya eran discípulos de Jesús, pero no le creyeron. Y así como les digo, hay muchos hoy en día que todavía siguen siendo insensatos porque supieron la palabra, saben de Jesús, pero no le creyeron. Y no le creen a la vez todavía. Porque el que verdaderamente le cree, le obedece. Ese es el verdadero cristiano. El que permanece en la palabra, de acuerdo a Juan 8:31. Aquellos judíos que habían creído en él, Jesús mismo les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque la palabra es la que nos da la fe. Romanos 10:17 nos dice bien claro que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si no escuchas la palabra, si no atiendes la palabra, si no meditas en la palabra, no vas a poder tener esa fe que te lleva a la salvación.
Y eso, cuando recién nos convertimos a Cristo, todos pasamos por esa situación. Somos recién nacidos espiritualmente, venimos a ser como unos niños, no medimos el peligro, no sentimos responsabilidad. Mira, por ejemplo, Jesús cuando se fue, cuando lo crucificaron, ya les había dicho lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían. ¿Y qué hicieron? ¿No dice la escritura que se fueron a pescar? Pedro dijo, voy a pescar. Dice, no, vamos contigo. Y se van a pescar. Y todo el día dice que no pescó, toda la noche y no pescaron nada. Y al otro día por la mañana Jesús pasa y los mira. Y les pregunta si ya tenían algún pez. ¿Tienen un pescado? Ninguno. No hemos agarrado nada. Boguen mar adentro y echen su red a la derecha. Y dice que ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red de tantos pescados. Pero esas palabras del Señor tienen una grande enseñanza. Boga mar adentro. El mar, los peces, lo mejor, la calidad está cuando bogas mar adentro. Ahorita, hoy en día, muchos evangelistas, muchos pastores andan predicando en las ciudades donde ya se predicó el evangelio. Tienes que ir mar adentro, allá, aquellos lugares recónditos donde no se les ha predicado. Mar adentro quiere decir que vas a sufrir, vas a andar allá entre los grandes peligros. Allá hay muchos grandes monstruos marinos, dice la escritura, literalmente. Y espiritualmente también hay esos grandes depredadores que dañan, que están prestos para dañar. Pero a nosotros, dice la escritura, que nada nos va a pasar. Porque Él nos guarda, no duerme el que vela por nuestras almas. Pero eso es de fe. Y hoy en día la gente no quiere atender, sigue siendo insensata a pesar de tener ya ese gran mandato, su grande responsabilidad. Y luego les dijo, boguen mar adentro, avienten su red a la derecha. Recordemos que la derecha representa poder, representa autoridad, representa seguridad. Echen su red a la derecha, o sea, caminen derecho conmigo, no sean chuecos. Eso les quiso decir Jesús. Como dice la escritura, que cuando vieron la cantidad y que las redes no se rompían, comprendieron que era el Señor. Pedro se pone su vestuario y se avienta al mar porque andaba en puro calzón, yo creo, pues andaba pescando. Y vemos ahí cómo el Señor los reprendió. Y eso, a todos aquellos que verdaderamente fuimos llamados a un ministerio, así nos pasa. Cuando estamos frustrados, que no podemos ir, sientes, como decía Pablo, me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Cuando ya aprendiste a caminar, cuando no eres un niño, aquellos apóstoles ya habían visto grandes señales. Y además, algo muy impresionante, cuando ellos estaban reunidos el domingo por la noche, Jesús resucitó en la madrugada, por la noche, el domingo en la noche, fue cuando se les presentó que no estaba Tomás. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué hizo? Les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Desde ese momento ya tenían el Espíritu Santo. Y aún así se fueron a pescar y fueron a hacer otras cosas. Ahora, eso no es nuevo. Esto hicieron los apóstoles. Ahora, ¿qué hizo el pueblo judío? ¿Qué hizo el pueblo cuando aquel rey
se los llevó cautivos a Babilonia, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y luego los soltaron cuando llega el imperio medo-persa, los persas, Ciro, llegan y les dan la libertad porque ellos no les interesaban tanto en meterse en las cosas religiosas. Ahí es cuando salen aquellos Esdras, aquellos profetas menores que se les nombra, menores por menor tiempo, y cuando llega, dice la Escritura que el templo de Dios estaba abandonado, que aquellos profetas, aquellos sacerdotes, dice que habían abandonado el templo porque se habían ido a trabajar para mantener su familia, porque aquel pueblo insensato no estaba dando lo que correspondía darle, llevar al templo lo que correspondía para que aquellos siguieran predicando, para que aquellos siguieran atendiendo las necesidades espirituales del pueblo. Y eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Eso hicieron aquellos. El pueblo de Dios, los sacerdotes, tuvieron que abandonar. Cuando llega aquel profeta y mira, dice la Escritura que lloró y les dijo: ¿por qué está abandonada la casa de Dios? ¿Por qué? Ahí fue cuando se dio cuenta que porque pues no tenían para tragar, ¿cómo no iban a abandonarlo? No tenían para comer, y ellos, Dios les había dado en la ley que vivieran de los diezmos y las ofrendas que tenían que llevarles. ¿Cómo iban ellos a permanecer fieles ahí cuando el pueblo tenía esa orden? A ellos no se les dio propiedad, a ellos no se les dio territorio. A la tribu de Leví se le encargó el ministerio del templo de Dios para cuidar de ellos, pero el pueblo no le interesó. Y dice la Escritura que aquellos sacerdotes se fueron porque había un líder entre ellos, se había revuelto con el mundo, se había casado con una mujer que no tenía que ver con la casa de Dios. ¿Y qué hacía? Dice que lo que tenían de aquellos que llevaban sus diezmos y sus ofrendas, lo que hacían era dárselo, y toda aquella su familia se mantenía bien, a gusto, pero los verdaderos sacerdotes, sus familias, pasaban grandes necesidades. Bueno, les cuento esto porque el diablo siempre endurmece a la gente. Recuerden que el diablo se le conoce como la serpiente antigua, y antes de comerse a la gente, de destruirla, primero la duerme, la endurmece, y por esa razón el mundo está adormecido. Por eso el Señor mismo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así como aquel pueblo de Dios estaba también durmiendo por lo mismo, hoy en estos tiempos también están haciendo lo mismo. Lo hicieron con los apóstoles y sus discípulos, y simplemente no haces más de leer el Evangelio de San Juan capítulo 8, y ahí habla de cristianos que creían en Jesús, y que Jesús mismo les dijo que eran hijos del diablo. Y así hoy en día hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice, porque son infieles, porque son traidores, y Dios no va a pasar por alto ninguna cosa de esas. Tú sabes tu responsabilidad que tienes, al igual que yo, al igual que cada uno que hemos nacido de nuevo. Tú no vas a estar en tu casa y vas a ir a hacer el trabajo al vecino. No vas a estar en tu casa y vas a ir a mantener a hijos aventureros por allá, o a darles de comer a los vecinos. Primero, como dijo Jesús, primero los de la familia de Dios.
Deja que primero se sacien los hijos de Dios, dice. Entonces, la insensatez lleva a la destrucción a todo aquel que no crea la palabra. Cree en la palabra, pero no le crea la palabra, no actúa a la palabra. Ahora en estos tiempos se está viviendo lo mismo. Por eso Jesús les pregunta, en el verso 25, cuando le dicen ellos de que las mujeres habían ido al sepulcro y que pues le dijeron que lo habían visto, que había resucitado. Dice el verso 25, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos. ¿Saben qué quiere decir insensato? Insensato, de acuerdo al diccionario, la definición es inconsciente, irresponsable, absurdo, sin sentido y por último dice fatuo. La palabra fatuo encierra todo eso y dice que así se le conoce a la persona insensata. Acá estos, según bien espirituales, o sea, según ya bien cristianotes, y miren, ¿por qué digo bien cristianos? Porque iban camino a Emaús, se hizo noche. Y ellos cuando llegaron, dice que cuando llegaron a sus casas, antes de llegar a Emaús, porque iban camino a Emaús, ¿qué dice la escritura? Que le dije, él hizo como que iba más lejos y lo invitaron, oh, ya es noche, quédate aquí con nosotros. Jesús se quedó y luego lo atienden a darle pues de cenar, ¿no? Porque era noche. Y dice que cuando tomó el pan, dice que lo partió, lo bendijo y se los dio. Entonces dice que lo reconocieron. Lo reconocieron. ¿Qué hicieron? No pensaron que ya era noche. Se levantaron y fueron a buscar a los demás apóstoles para decirles que lo habían visto. ¿Qué hizo Pedro cuando lo reconocieron con los demás en la pesca? Se aventó al mar y fue a verlo. Y lo curioso que cuando salió afuera ya tenía las lumbres, ya tenía un pescado ahí para comer. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando tú le crees a Jesús, Él siempre te va a dar lo que te prometió. Él dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás les va a venir por añadidura. Jesús les mostró que fueran derechos, que caminaran bien, que le creyeran y que nunca les iba a faltar el alimento. Dios nos promete que nunca nos va a faltar nada. Y si nos falta, no es porque Dios se descuidó, es porque tú te descuidaste. Porque Dios bendice la obediencia. Quizás digas, no, pues yo tengo todo, vivo bien. Sí, pero tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Déjame decirte, porque así lo dice la palabra. No creas que vas a salir exento. Aquí ellos vieron que ya era de noche y se fueron. A Jesús no le dejaron que caminara más porque ya era noche. Pero cuando reconocieron a Jesús, corrieron a avisar. ¿Qué esperas tú? ¿Que también el Señor te hable? ¿Para que tengas que correr a ir a predicar el Evangelio? ¿Para que tengas que ir a decirle a la gente que es verdad? ¿Que Él es real y vivo? Yo creo que cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, no necesitas correr y a decirles porque lo miran en tu estilo de vida. No en tu carácter, porque tu carácter, tenemos diferentes caracteres, pero eso no quiere decir, si tú miras los apóstoles, no todos eran igual, unos eran más brutos, Pedro era uno de ellos,
Otros más popis, más preparados. Mateo, mira el Evangelio de San Mateo. Era un contador, no era cualquier persona. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta cuando tú verdaderamente estás en obediencia a la palabra. El mundo te mira y lo sabe, y sientes la necesidad de hablar. Por eso debemos nosotros de obedecer a la palabra. Ahí vas a mostrar que verdaderamente crees a la palabra y no eres un insensato y tardo, o sea, retardado. Es lo que les quiso decir aquí. O insensatos y tardos. Pero miren lo que les dice. De corazón. Recuerdes, dice la Escritura que todo lo que tú hagas, lo hagas de corazón, como para el Señor. Y Jesús aquí les estaba diciendo que ellos eran insensatos y retardados de corazón. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decirnos ahí? Que en el corazón no estaba Jesús verdaderamente reinando. Que estaba en su mente, pero no en su corazón. Y Jesús, eso fue lo que les reprendió aquí. Y tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Por eso les dice el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús ya se los había dicho. Ahora, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquel que dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Y luego pone el ejemplo. Dice de que aquel hombre, todo aquel hombre que sabe la palabra y no la hace, dice que es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. El que sí lo hace, dice que edificó su casa sobre la roca. Ahondó. ¿Qué dijo hace un momento? ¿Qué les dijo Jesús cuando andaban pescando? ¿Qué les dijo? Boguen mar adentro. O sea, métanse a lo hondo. Y aquí lo vemos también. Lo que está diciendo. Dice que es el hombre que ahondó y puso sus fundamentos de la casa sobre la roca. Y dice que vinieron el río, hubo inundaciones, vino con ímpetu, pero no hizo nada, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que edificó su casa, que no oye la palabra, la entiende, pero no lo hace, dice que es aquel que está edificando su casa sobre la arena, que tarde que temprano todo se le va a caer. Entonces, esos son insensatos hasta la fecha. Es lo que nos está diciendo ahí. Vamos a ver 1 Corintios 15 y vamos a leer el verso 33.
33 y 34. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo a los corintios? Que no se engañen, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay muchos cristianos insensatos que tienen relación con el mundo, tienen noviecita o noviecito del mundo, hablan con el mundo, son sus amigos. Y aquí está diciendo bien claro: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué cosa vas a platicar con el mundo? El mundo tarde que temprano va a sacar lo que hay en su corazón. No hay nada bueno que puedas escuchar del mundo. Por eso dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego hace la declaración Pablo a la iglesia de Corinto, y hoy la hace a mí, te la hace a ti y a todos aquellos que están escuchando. Velen debidamente y no pequen, porque algunos conocen a Dios, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea que no conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mira lo que nos dice Hechos 19. Hechos 19. Y vamos a leer el verso del 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hablando a ciertos discípulos, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué nos estamos viendo aquí? Que Pablo andaba predicando el Evangelio, y por allá dice que cuando llegó allá, cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí en Éfeso es donde Pablo dice que halló a ciertos discípulos. Y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y miren la respuesta. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué cosa nos enseña esto? Que aquellos que les predicaron a estos eran unos insensatos, eran unos hombres que no tenían verdaderamente el conocimiento. Hoy en día es lo mismo. Hay mucha religiosidad y muchos brincan de un lado para otro porque no tienen el Espíritu Santo. Porque muchos, de hecho hay una religión hay varias religiones que usan el bautismo para la salvación, el bautismo de agua, literalmente, y lo usan para salvación, porque Juan el Bautista era el bautismo del arrepentimiento. No quería decir que con ese bautismo eran salvos. Ese bautismo del agua daba a entender públicamente la persona que se iba a bautizar que estaba arrepentido. Ahora,
había personas que sí verdaderamente estaban arrepentidos y lo aceptaban. Eso fue el caso de estos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando Pablo les habló del Espíritu Santo, dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pablo les predicó, le dijeron, ¿en qué bautismo fueron? En el de Juan. Entonces Pablo les enseña que el de Juan nomás era algo simbólico que estaba representando el arrepentimiento, pero que Juan mismo dijo que después de él vendría otro, el cual los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que Pablo les predicó, y dice la Escritura que aquí ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que si desde un principio les hubieran predicado todo, lo hubieran creído. Pero hay muchos que les predicaron el bautismo del arrepentimiento, pero ni tan siquiera le dieron importancia. Piensan que con el simple bautismo ya son salvos, que si mueren sin ser bautizados se pierden, y así lo enseñan mucha gente. Mucha gente anda predicando, y cuando dicen, ¿sí crees tú? Oh, sí, yo sí creo. Vente, vamos a bautizarte. Y luego los quieren bautizar. Viene a mi mente mi hermano, me dijo una vez que en su casa andaban personas hablando de la palabra. Hace años, allá por el 93, 94. Y dice que llegaron y pues él por respeto, ¿verdad? Yo ya le había hablado, yo ya me había convertido en el 92. Él por respeto los escuchó, los dejó pasar un domingo. Y dice que estando adentro en la sala les empezaron a hablar y esto y lo otro. Y le dijeron, no, pues, ¿y ustedes sí creen ustedes lo que hemos hablado? Sí creemos. Entonces ya se paró, dice, ¿dónde está su baño? Oh, allí, vengan por favor. Dice, vamos a llenar la tina del baño para bautizarlos. Y ya los querían bautizar. Y eso no es que tú los vas a bautizar, sino que ellos, cuando verdaderamente han entendido la palabra, es cuando deciden bautizarse. Pero estos que vemos aquí, que se bautizaron en el bautismo de Juan, vemos que sí creían y se bautizaron porque lo creían. Cuando llega Pablo y les dice del bautismo que era del Espíritu Santo el necesario, lo aceptaron. Y hoy en día le dices tú a una persona de esas, es que no necesitas ese bautismo para ser salvo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y déjenme explicarles un poco esto. La gente no ha entendido lo que significa bautismo. Bautismo es sumergirte, meterte, hacerte parte de algo. Cuando los pandilleros se van a hacer parte de una pandilla, nuevos, dicen los bautizan. Ellos los agarran a golpes. Y todas las demás religiones los bautizan porque ya van a ser miembros de su iglesia. Entonces, el bautismo es sumergir, meter, incrustar. Cuando nosotros nos bautizan el Espíritu Santo, no forzosamente tienes que hablar lenguas para mostrar que ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo entra en ti y tú entras al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautismo. Cuando Jesús viene, que viene muy prontito, Él viene a levantar a aquellos que le recibieron, aquellos que fueron bautizados, aquellos que tienen dentro de ellos y Jesús en ellos y ellos en Cristo. Aquellos son los que viene a levantar Jesús. Esa es su iglesia. No es iglesia con un nombre, X denominación. Si tú miras en la Escritura, nunca vas a encontrar una iglesia con un nombre como lo ves ahorita en todos tiempos. Ahí nada más mencionan la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, pero sin ningún nombre, sin ninguna denominación, porque eso es lo que ha hecho mucho daño y ha apartado a la gente. Cuando andas predicando, la primera pregunta que te hacen, ¿y cuál es su religión? Y hoy en día han sacado esas formas de decir, no, es que nosotros no predicamos religión.
Nosotros predicamos una relación con Jesús. Y de hecho así debe de ser. Pero ellos así lo manejan, ahora es una técnica. Diciendo que no es una religión, es una relación. Pero ya cuando te adentras ahí empiezan a llenar con sus dogmas. Y eso a Dios no le agrada. Así encontró a los fariseos, saduceos y todos aquellos religiones de aquellos tiempos. Y Jesús les decía que eran unos hipócritas porque invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra. Y eso no ha cambiado, sigue hasta la fecha. Por eso es importante que pongas atención a la palabra. Dice la Escritura que si alguno ministra, que ministre conforme a la palabra. Entonces, eso es lo que nos habla aquí a través de esta Escritura. Dice que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Vamos a ver otro punto también, ahí en Gálatas 2. Gálatas 2. Y vamos a leer del 11 al 14. Miren lo que pasó aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos cómo Pablo reprendió duramente a Pedro, porque Pedro andaba y tenía esa relación con la gente del mundo. Y lo dice bien claro aquí, porque él andaba y se retraía cuando se daba cuenta, para que no se dieran cuenta. Y así como lo hizo Pedro, así hay muchos todavía. Entonces, a Dios no lo puedes engañar. Tú mismo no puedes engañar a los demás porque lo reflejas eso. No puedes esconder el mundo. Hay un dicho que dice que la carne al tercer día apesta. Si no está guardada por esa refrigeración, si no tiene esa sal, al tercer día se apesta. O sea que llega ese. Y así hay muchos cristianos apestosos todavía, que se dicen cristianos, pero son más mundanos que en el mundo. Y muchos son así porque los mismos religiosos así los llevaron. Y lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús mismo les dijo a los fariseos, a los saduceos: ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y eso les dijo Jesús a aquella gente religiosa. Y hoy en día es lo mismo. Es lo mismo. La gente religiosa hace 2 veces más hijo del infierno a la gente que lo disipulan. ¿Por qué? Cuando no va conforme a la palabra, cuando va las tradiciones de hombres, no es Dios, es el hombre forzando a acomodar la palabra. No se amoldan ellos a la palabra, sino la palabra la quieren amoldar a ellos. Y no es así. Entonces aquí vemos ya a Pedro, ¿verdad? Cómo fue reprendido por Pablo por eso, porque era insensato. Como les dije, todos somos insensatos. Yo cuando recién nací de nuevo, como niño, era un insensato. Pero esa insensatez te cambia cuando tú adquieres sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Cuando eres sabio en la palabra. Cuando tú lo poco que sabes lo compartes y ganas almas para Cristo. La Escritura dice que el fruto del justo es árbol de vida, es fruto de vida. Pero el que gana almas
es salvo, es sabio, perdón. El que gana almas es sabio, pero que gana almas para Cristo, no para su denominación. Hay que entender eso. Entonces aquí a través de esta escritura vemos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Proverbios 19:3. Proverbios 19:3, en base a lo que estamos hablando, porque Dios quiere que tú quedes bien convencido y no pongas excusa. Por eso dice el Señor Jesús, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y cada mensaje que Dios da y tú lo escuchas, no es mío. El mensaje es Dios quien te está hablando. Y si no haces caso, no me desechas a mí, desechas al Señor. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Ya vieron? La insensatez del hombre tuerce su camino. Cuando nosotros no atendemos a una reprensión de alguien que nos está hablando que estamos mal, si esta palabra que estoy exponiendo te hace ver que estás mal, atiende, no seas insensato. ¿Por qué? Porque esa insensatez te va a llevar a torcer tu camino. Quizás escuchaste el evangelio, te convertiste, pero sigues siendo insensato porque quieres ser fiel a tu denominación, a tu religión, no a la palabra. Y aquí cuando eres insensato, dice que esa insensatez te va a llevar a torcer tu camino y luego contra Jehová se irrita tu corazón, o sea, endureces tu corazón. Eso nos dice en Proverbios 19:3. Mira lo que nos dice ahí mismo Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya oíste, cuando eres insensato, se te habla, se te hace ver que estás mal y no atiendes, endureces la cerviz. La cerviz es esta parte de atrás del cerebro, cuando la gente se cree muy levanta, muy arrogante, esa es la cerviz. Entonces, cuando alguien te dice que estás mal y tú, en lugar de analizarlo, como la iglesia de Berea, cuando Pablo llegó, les hizo ver la palabra, ellos habían escuchado, pero ellos querían saber si era así, y dice que fueron directamente a las escrituras para ver si era así como Pablo les había dicho. Y yo te invito que si la palabra te llega, no me creas a mí, vea la escritura que yo te doy, donde la palabra te va a hablar y te va a convencer. Aquí lo está diciendo de ese tipo de personas, que el hombre que reprende su cerviz, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, atiende a lo que Dios te habló hoy, te está hablando. Mira lo que nos dice ahí Proverbios 24:7. Proverbios 24:7. Y te cito todos estos pasajes para que veas que es Dios en su extensión de su palabra hablando. Mira lo que dice 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. ¿Ya viste lo que dice? Alta está para el insensato la sabiduría. O sea que somos insensatos, todos pasamos por eso. Pero cuando alguien nos habla, nos reprende, nos corrige, nos enseña, es para que nosotros alcancemos madurez. No para que endurezcamos la cerviz y nos hagamos los ofendidos. No. Sino para que tú entiendas y atiendas a la palabra,
¿Por qué? Porque si no lo haces así, aquí lo dice bien claro, que la sabiduría está muy alta para el insensato. O sea, no la va a poder alcanzar hasta que no se ha quebrantado, hasta que no se ha quitado esa insensatez de su corazón. Y eso solo lo hace Cristo. Él es el que lo hace cuando tú dejas que la palabra te hable. Y yo no tengo nada en contra de ti, en contra de nadie. Yo solamente hablo la palabra, lo que Dios pone en mi boca, hablarte. Y me habla a mí también. A veces a mí me reprende también. Y me gozo. Aunque la reprensión, la verdad, no es buena, pero sí trae medicina. Es medicina a tu alma. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. Vamos a ver Gálatas 3 del 1 al 5. Miren lo que pasó aquí a esta iglesia. Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. Oigan, nos vuelve a decir insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Oigan, ¿quién los fascinó? ¿Qué es fascinar? Es cuando alguien te habla cosas bonitas, te convence, te adormece a tal grado que te hace llevar que tú compres eso, quieras eso. Eso es fascinar. Hay personas que hablan fascinante, o sea, hablan bonito. Pero la verdad no siempre es bonita. La verdad, cuando encuentra necedad, cuando encuentra insensatez, cuando encuentra endurecimiento, entenebrecido el corazón, cuando la verdad llega, hace daño, quebranta. Y el hombre no quiere sufrir, no quiere pasar por eso. Cuando es necesario. Recordemos la parábola del alfarero. El alfarero está formando su pieza con el barro, pero si la sale mal, no dice: ay, se va, una mentirita piadosa. Él no dice así. Él lo quebranta, lo vuelve a deshacer y vuelve a formarlo hasta que le salga bien. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y con todos aquellos que hemos creído. Él quiere formarte. Él quiere que salgas perfecto. Y aquellos que llamó para predicarte el evangelio, Él los llamó. Efesios 4, 11 y 12 lo dice bien claro. Que Él fue el que llamó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Él quiere perfeccionarte a ti al igual que a mí. Él quiere las cosas perfectas. Él no hace las cosas a medias. Y por eso son estos mensajes. Así que Cristo viene bien pronto. Cristo viene muy pronto y Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere quebrantarte la dureza de tu corazón. Él quiere sacarte de esa insensatez de tu corazón para que alcances el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Y aquí en los Gálatas, esto es lo que les dijo: Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Pues ¿cómo no los van a fascinar? La doctrina de la prosperidad. Pastores que nunca les hablan duro la palabra, porque si no se les ofenden, se les van y ya no les dejan los diezmos. Y por eso hay tanta inmadurez, tanta insensatez de la gente. Tanto cristiano con nombre de cristiano, pero son más mundanos que el mundo. Y aquí lo dice bien claro. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, para no obedecer a Cristo. A ustedes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. Esto quiero saber, dicen ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué les dijo Pablo a aquellos que encontró, que eran 12, dice?
que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y aquí Pablo les dijo, porque Pablo fue el que les predicó a los Gálatas. Pablo no les iba a dejar la enseñanza a medias, al igual que yo. Yo, si la palabra te reprende, que te reprenda, y yo te lo voy a dar aunque me odies, aunque me haga tu enemigo por decirte la verdad. Y los principales enemigos de uno son los de nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Jesús dijo que los peores enemigos serían los de nuestra propia casa, que nos íbamos a ser nuestros enemigos por decirles la verdad. Tú crea la palabra que yo te predico porque es palabra de Dios. No me mires a mí porque soy igual que tú de pecador, quizás hasta más pecador que tú, pero crea la palabra. Pero mi relación de yo y el Señor, mi vida, mi responsabilidad, yo voy a dar cuentas. Eso es personal. Tú no sabes cómo vivo, pero yo cuando te miro a ti sí me doy cuenta cómo vives. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Señor a los espirituales les hace ver todas las cosas. Y cuando les dices, se ofenden. Dice que un espiritual no puede juzgar lo carnal. Un carnal no puede juzgar lo espiritual, porque lo juzga mal. Juzga de acuerdo a las apariencias, y Dios juzga de acuerdo a la intención de tu corazón. Aquí vemos cómo a estos caminos de Emaús, que les dijo: insensatos y tardos para creer, tardos de corazón, les dijo. Entonces Dios quiere que hagas un cambio. Dios quiere que no seas como los Gálatas. Los Gálatas se habían convertido a Cristo, habían recibido el Espíritu Santo, pero ¿qué hicieron? Los fascinaron con otra enseñanza bonita, que es lo que todo el mundo quiere oír, todo el cristiano quiere oír, porque se emocionan. La doctrina de la prosperidad, el evangelio más barato. Cree en Jesucristo, mira, y no vas a tener problemas. Él te va a arreglar todos tus problemas. Así predican. Y déjame decirte que cuando tú te conviertes a Cristo, es cuando más problemas te vienen, porque el diablo le has declarado la guerra abiertamente, y es ahí donde vas a tener esos problemas, y tú vas a vencerlo por tu fe, porque el poder, la victoria ya nos la ha dado. Dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores, pero la gente no sabe usar esas armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero si el cristiano es carnal, ¿cómo va a poder usar las armas espirituales? Qué importante es que crezcas. Dios no te va a tomar por inocente. Dios te está hablando, yo lo sé y lo siento. Él está aquí en mi corazón. Porque solamente cuando Él habla es cuando la gente escucha. La gente que de verdad ama a Dios. Pero la gente necia no, la gente necia escucha lo que le habla a aquellos que los fascinan. A esos sí escuchan. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 19 y 20. 1 Corintios 3, versos 19 y 20. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahí podemos darnos cuenta que no puedes confiar en la enseñanza que cualquier hombre, porque sea un profesionista, porque se haya graduado de Harvard o de X escuela. Eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa que tu corazón, ¿cómo lo tienes? Si tu corazón no te reprende, confianza tienes para con Dios. Y aquí lo está diciendo bien claro. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué el mundo es insensato? ¿Por qué cuánto cristiano es insensato? Porque confía en la sabiduría de este mundo y no la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría la da Dios solamente a aquellos que se la piden. Santiago lo dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe.
Dios no escucha la voz de fe, que no va de fe. Dios escucha la voz del corazón cuando es de fe. Aquí vemos entonces cómo Pablo mismo nos dice por medio de la carta a los Corintios. Por último, para terminar, Mateo 25. Con eso terminamos. Y no estoy enojado, hermano, estoy contento. Me quebranta el Señor, me gozo, compartir la palabra es un deleite. Tú no lo puedes entender, solo aquellos que fuimos llamados a esto lo sabemos. Mateo 25 del 1 al 13. Mira lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con esto termino. Y yo creo que con esto es más que suficiente para que entiendas el mensaje. Que así como esas, el Señor viene muy pronto. Y que así como estas 5 mujeres vírgenes prudentes y 5 mujeres insensatas, ahí nos habla el Señor cómo las insensatas no pudieron entrar. Se les acabó el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor les dijo: no las conozco, estaba cerrado. Así es que yo te invito, amigo, amiga, hermano, hermana, que si Dios te ha hablado, que atiendas, que no seas como las vírgenes insensatas, sino que busques el aceite ahorita que hay tiempo. O sea, que busques a Dios. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir contigo. Y es el grande deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Analízalo. Dios te ama. Cristo te ama. Él no quiere que te quedes aquí. Él quiere llevarte. Si tienes alguna duda, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-8277. Llámame y con gusto atenderé. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.